Dios les bendice, amados hermanos, buenas noches. Sean bienvenidos este miércoles de discipulado y reciban un cordial saludo de parte de los pastores Rafael y Talía Rubalcaba, quienes pastorean la iglesia celebrando al Rey. Hermanos, estamos agradecidos con Dios y también con los pastores por el privilegio y responsabilidad que nos delegan para compartir con ustedes el tercer capítulo de este discipulado. Hermanos, en el primer capítulo el Señor habló a través del pastor Rafael y la pastora Talía, hablándonos acerca de la fidelidad, el pacto y el amor de Dios. Y en el segundo capítulo, miércoles pasado, la familia Munguía nos habló acerca de cómo escapar del mundo y buscar nuestra santificación. Y bueno, y este tercer capítulo nos corresponde a nosotros, a mi esposa y a mí, y lleva por subtema descubriendo su fidelidad. Bueno, hermanos, pues antes de comenzar quiero que oremos para poner este tiempo en las manos del Señor. Cerramos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde noche gracias te damos por la oportunidad de reunirnos y poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos uses a mi esposa y a mí para poder enviar tu palabra, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, mi Señor, para que tu pueblo conozca de tu fidelidad, mi Señor, aprenda de ella y también pueda llevarla a cabo, mi Señor. Siembra en nuestro corazón el querer como el hacer, mi Señor, para que te seamos fieles, para que seamos hijos fieles al Dios Todopoderoso, al Dios fiel. Muchas gracias, Padre. Yo te pido en esta hora también, Padre, que todo espíritu de distracción, mi Señor, todo espíritu que no corresponda a ti se vaya, no tenga parte ni suerte en este momento, en este tiempo, Padre. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues como subtema habíamos dicho que es descubriendo su fidelidad. ¿La fidelidad de quién? Es de Dios, ¿verdad? La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces en las Escrituras, hermanos. En las Escrituras podemos ver que Dios es fiel, hermanos. Podemos ver que su fidelidad es para siempre, hermanos. Que su palabra es verdadera. En Hebreos 18 dice que Dios no puede mentir ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Cada pacto que hace, lo cumplirá, hermanos. Cada pacto que Él hace es mantenido. Cada promesa o profecía se ha cumplido o se va a cumplir, hermanos. Por toda la Biblia, hermanos, ciertamente encontramos testimonios tras testimonios de la fidelidad de Dios, y todavía hoy le encontramos en los testimonios de algunos hermanos, hermanitos. Los fundamentos de Dios, hermanos, quiero decirles, los fundamentos del reino de Dios son totalmente diferentes a los terrenales, hermanos. Y comento esto porque quiero que veamos como lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, así dijo nuestro Señor Jesucristo, la hallará. También dijo, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Hermanos, estamos llamados a servir, no a ser servidos, hermanos. Esto es una mentalidad de reino, hermanos, donde es mejor dar que recibir. Una mentalidad donde el egoísmo no tiene lugar, hermanos. En un cristiano no tiene lugar el egoísmo. Como cristianos, hermanos, estamos obligados a pensar siempre en nuestro prójimo, no importando si nos cae bien o no nos cae bien, si es de nuestro agrado o no lo es. Tenemos que amarlo. Ese es su mandamiento, hermanos, amar a nuestro prójimo. Y esto, hermano, nos ayuda a entender un poquito, hermano, de cómo es el corazón de nuestro Padre, cómo es el corazón del Padre amoroso, de ese amor del que habla en Juan 3:16. Y dice en la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. También podemos ver cómo es la misericordia hacia
aquellos que hemos creído. Dice en el Salmo 117, 1 y 2, alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Vemos en el versículo 2 que su fidelidad es para siempre. En todo momento Dios es fiel y tiene un plan para nosotros, y Él quiere que caminemos en esa dirección. En los primeros capítulos del libro de Génesis, todo era perfecto. En el mundo existía paz y armonía, había amor y gozo, y predominaba la plenitud de la vida e imperaba la perfección. Todo era bueno. Hermanos, bueno, y nos podríamos preguntar, ¿qué pasó? Pues que cuando Dios crea al hombre, le dio también la capacidad de tomar decisiones. Y a su vez, por otra parte, por otro lado, apareció el enemigo con otra parte que es la tentación. Entonces, la tentación tocó la puerta, hermanos, del corazón del hombre, y todo comenzó a complicarse. Para el ser humano se complicó. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que tomar la decisión de entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y como todos lo sabemos, dice en el libro de Génesis, que el hombre tomó la decisión equivocada y fue desobediente a Dios. Amén. Allí comenzó la catástrofe para el ser humano. Se rompe algo que era perfecto. Se rompe porque el ser humano, antes de ceder a la tentación, vivía en un mundo completamente perfecto, en una relación con Dios completamente perfecta. Y ese lazo de Dios con el hombre se rompe, y ahí comienza una nueva etapa para la humanidad, sin una relación con Dios. Pero hermanos, veamos que a pesar de las decisiones erróneas que tomamos, tú, yo, cada día, Dios se mantiene fiel, porque la fidelidad de Dios en Él es un atributo, es su naturaleza. Si Él no fuera fiel, dejaría de ser Dios. Amén. Vemos en el libro de Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9, si me acompaña, hermanos, se los leo. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, quiero invitarles que conozcamos bien quién es Dios, hermanos, y su fidelidad, sus promesas. Dios es tan fiel que cualquiera que le busca le puede encontrar. Esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un regalo, pero inclusive un regalo tiene que ser abierto, hermanos, para poder disfrutarlo. A medida, hermanos, que ponemos en práctica nosotros nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta, hermanos, cada vez de cuán grande es la fidelidad de Dios para con nosotros, para con sus hijos, para con su creación. La fidelidad de Dios no depende de nuestras situaciones que están a nuestro alrededor. En el caso nuestro, sí, hermanos, depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. Como ejemplo, hermanos, podemos querer mucho a nuestra compañía donde trabajamos o al jefe de esta compañía. Podemos decir que él es muy buen jefe, pero en el momento en que él nos llegara a fallar con nuestro salario, pues yo pienso que lo dejaríamos de ver también, ¿no, hermanos? Y comenzaríamos a verle todos sus defectos, hermanos. Quiero decir, hermanos, con este ejemplo, que esa fidelidad que decíamos tener a ese jefe o a esa compañía se acaba y comenzamos a buscar, pues, por razones obvias, opciones de trabajo. ¿Para qué? Para cubrir ese recurso, hermanos, que se necesita. Pues si dejamos de percibir un salario, pues hay que buscar, ¿verdad? Y ahí se acaba nuestra fidelidad. Pero hermanos, sabemos que a pesar de que nosotros le fallemos a nuestro Salvador, a pesar de que usted y yo le fallamos, esta semana Dios es fiel, porque su esencia es la fidelidad. No depende de lo que yo haga, o de lo que mi esposa haga, o de lo que usted haga, hermanos, sino de quién es Él.
Solo tenemos que arrepentirnos del pecado y confesarlos, como lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se lo leo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dios nos limpia de toda maldad para seguir adelante. Claro, queda la consecuencia de ese pecado. Hermano, ¿usted se ha preguntado cuál sería la consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva? Pues que los alejó de la presencia de Dios. Hermanos, el alejarnos de la presencia de Dios impide que podamos descubrir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El enemigo no quiere fidelidad en nosotros. El enemigo quiere que caigamos. ¿Y para qué? Para que haya una separación entre Dios y nosotros. El enemigo quiere que estemos alejados del Señor. El pecado lo que hizo es una separación entre Dios y el Creador y los seres humanos. ¿Y qué es lo que hace Dios respecto a esto? Vemos nuevamente una muestra de su fidelidad. Dios nos busca. No importa que hayamos caído, Él nos busca. Amén. Dice en el libro de Génesis 3, capítulo 9, me ayuda por favor, hermano, a leerlo en su Biblia en casa. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién llamó al hombre? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es el Dios creador buscando al hombre. Y pongamos atención ante la pregunta que le hace al hombre, que dice, ¿dónde estás tú? Vemos en ella que había una relación muy estrecha entre creador y hombre, porque todo era perfecto. ¿Dónde estás tú? Esa es una pregunta muy personal. Vemos aquí la fidelidad de Dios. No es Adán buscando a su creador por haber desobedecido y haber tocado un árbol que estaba prohibido. Cuando el pecado entra al mundo, por primera vez, comenzamos a ver consecuencias. Separa al hombre de Dios. Y me parece que el corazón de Dios se lastima. Quiero decir que le dolió en su corazón porque su creación decidió tomar un camino que lo separaría. Pero a pesar de ello, Dios sale a buscar al hombre. Y hermano, quiero darle una noticia. No sé de dónde o en dónde esté su corazón actualmente, pero quiero decirle que antes íbamos a la iglesia, orábamos, ayunábamos y diezmábamos, pero ante qué tentación estamos cediendo, ante el adulterio, ante la fornicación, ante el robo, ante la mentira, o en qué circunstancia de la vida en este momento se encuentra usted. Ahora, ¿qué situación le ha orillado a separarse de Dios? Hermano, Dios nos sigue buscando. Cada mañana nos pregunta, ¿dónde estás? Amén. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, se lo leo, hermano, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Dios busca comunión. Dios está haciendo esa pregunta de salvación, una pregunta de reconciliación. ¿Dónde estás tú? ¿Sabe, hermano? El Señor hubiera podido decir algo así como, que se vaya, Él decidió irse, ¿no? Y si quiere volver, pues que vuelva. Ese dicho que decíamos antes, ¿no? Digo, yo supongo algún día lo llegué a decir. Pero el Señor te dice, hermano, ¿dónde estás tú? Y lo más importante, ¿dónde está tu corazón? Un ejemplo que me hace recordar es de un joven banquero muy brillante que iniciaba su carrera y que muy pronto fue escalonando en ese banco para el que trabajaba. Tomaba diferentes puestos de dirección hasta que llegó como director general. Un día cometió un error que le costó a ese banco millones de dólares. Él se presentó ante la junta del consejo pensando que iban a prescindir de sus servicios, y cuando fue hacia ellos se llevó una sorpresa, que el presidente de esta institución bancaria le dijo que jamás dejaría de prescindir de sus servicios, que jamás lo dejaría ir, que en él había invertido 7 millones de dólares en su capacitación. Entonces eso me hace pensar, hermanos,
que así es Dios con nosotros. El Señor tuvo esa gracia con cada uno de nosotros. Nunca dejará Dios que nos apartemos de Él. En nosotros está invertida la sangre de su Hijo. Hubiera sido más fácil que dijera, pecaste, entonces la paga es el infierno, pero su fidelidad es para siempre. El Padre Celestial dice, si yo mandé a mi Hijo unigénito por ti en la cruz del Calvario, con sangre perfecta, se pagó cada uno de nuestros pecados, entonces, hermanos, no nos quedemos allí derribados. Él ha extendido su mano misericordiosa. Levántate, hermano. Todos valemos la pena para nuestro Creador. No importa nuestros errores, no importa tu pasado, Él lo decide así. ¿Y quién lo impedirá? La mano de nuestro Señor está extendida, ¿y quién la retrocederá? Amén, como lo dice en el libro, hermanos, de Isaías 14, versículo 17, 27 se lo leo. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermanos, ¿quién puede retroceder la mano de Jehová? ¿Quién puede impedirlo si ya lo habló Dios? Hermanos, ya está dicho y se ejecutará, hermanos. Hermanos, tenemos que conocer la fidelidad de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que conocer la fidelidad de tu Dios. Hermanos, ¿están listos para responder? Los ojos de nuestro Señor nos están mirando. Están mirando nuestro corazón. ¿Estás listo para levantar la mirada a Él? Porque Él no quiere que nos quedemos en el fango. Él quiere sacarnos y quiere lavarnos. Porque Él tiene cosas especiales para cada uno de nosotros, hermanos. Y bueno, pues como ejemplo, podríamos ver que también es un Dios proveedor, a pesar de que no lo merecemos, hermanos. A veces, hermanos, decimos que somos buenos, cuando la verdad, nadie es digno, hermanos, por nuestra infidelidad. Pero, por el favor y la gracia de Dios, su provisión, su misericordia está cada mañana, hermanos. Aunque nos hayamos portado mal, aunque hayamos pecado, el Señor no dice, te voy a poner un poco de menos oxígeno el día de mañana, porque te portaste mal. Hermano, cada mañana estrenamos nuevas misericordias. Él no nos evalúa conforme a nuestro comportamiento, hermanos, sino acorde a su amor. Él es todo. Él hace todo por nosotros, hermanos. Hermanos, habíamos dicho, hermanos, que una de las consecuencias de la desobediencia fue que se lastimó el corazón de Dios. ¿Y por qué les dijimos eso, hermanos? Porque qué padre, hermano, no se duele cuando hay una desobediencia de parte de su hijo. Cuando le decimos a los hijos que esa desobediencia o que esa rebeldía puede traer una mala consecuencia. Hermanos jóvenes, esa consecuencia puede ser una disciplina de parte de sus padres o también de parte de Dios, como lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 12. ¿Lo lee, mi hermanita? Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hermanos, grande es el amor de Dios. Amén. Y continuamos en el mismo capítulo de Génesis 3, capítulo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hermano, note algo. Aquí es la primera vez en el libro de Génesis que le da el nombre a la mujer y le llama Eva. En todas las demás veces, en los otros versículos anteriores, se menciona mujer, se menciona varona, se menciona otra palabra completamente diferente, pero no la palabra de Eva. Ahora, ¿de dónde viene la provisión? En el versículo 16 del mismo capítulo 3 del libro Génesis, si me acompaña, hermanos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a la luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí, hermanos, le está diciendo que
la mujer tendrá descendencia, que tendrá provisión de familia. Por eso la palabra Eva significa madre de los vivientes. Aquí Dios nos ha proveído a todos nosotros la oportunidad de tener familia, hermanos. Y eso es una bendición, la oportunidad de ver a nuestra familia. Y también seguimos más adelante en el versículo 21, si me acompaña, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, aquí vemos que sigue Dios proveyendo a su creación, proveyendo a Adán y Eva, y dice que les hizo túnicas de piel. Hermanos, imagínense cómo habrán sido esas túnicas hechas por las manos de Dios. Imagínenlo, hermano, yo por lo menos me lo imagino, no eran hechas por ningún diseñador. ¿Cómo habrán sido, hermanos? Pero bueno, hermanos, yo creo que eso es lo menos importante, ¿verdad? Lo más importante es ver la fidelidad de Dios, la fidelidad del Padre, la fidelidad de ese Dios creador, nuevamente, que a pesar de que Adán y Eva se habían equivocado, habían pecado, y el pecado tuvo sus consecuencias terribles, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor y cuidado de Dios vistiéndolos, hermanos, preparándolos para lo que Él sabía que venía para ellos. Venía un mundo lleno de pecado, lleno de imperfecciones, porque Dios sabía que su creación, que Adán y Eva salían de un mundo perfecto para enfrentarse a un mundo imperfecto, un mundo sin esa relación estrecha que tenía con el Padre Celestial. ¿Y por qué Dios hizo esto? Si tenía el corazón lacerado y triste, ¿por qué los buscó? Dios quería mostrar su cuidado y fidelidad para prepararlos para las cosas que les venían por delante. Amén. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, si me acompaña por favor: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Adán y Eva necesitaban entender, antes de que entraran a vivir en un mundo duro y cruel, que el Dios que los había creado era un Dios fiel. Amén. Leamos lo que escribió el apóstol Pablo en la cárcel, una carta escrita a los filipenses. Se los leo, hermano. Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. En la cárcel, hermano. Hermano, quiero invitarle que confíe en Dios. Él nunca lo dejará a mitad de camino. Indudablemente nunca lo dejará. ¿Hay un reto grande? Sí, hermano. Pero si tú estás tomado de la mano de Dios, podrás encontrar la fidelidad de tu Dios. ¿Y cómo podemos conocer esta fidelidad? Hermanos, pues tenemos que ser obedientes a Él y entender que si no lo somos, habrá consecuencias graves para nuestras vidas, porque eso ocasiona el pecado, consecuencias graves con las que tenemos que lidiar en nuestras vidas, hermanos. Es como entender que manejar en estado de ebriedad, hermanos, traerá consecuencias graves. Tal vez paramos en la cárcel o en un hospital, o peor aún, hermanos, podríamos morir. Esto es una realidad, hermanos. Esto es la realidad de una mala decisión. Pues puede traer malas consecuencias, hermanos, consecuencias muy terribles para nuestras vidas. Y no quiere decir que Dios no va a ser fiel mientras estemos en una situación difícil. Él sigue siendo fiel con nosotros. Amén. Pero tendremos que afrontar ese error y pagar sus consecuencias. Ahora podremos preguntarnos, ¿por qué le fallamos a Dios? Si esa no es mi intención, si mi deseo es hacer lo correcto. Existe una línea delgada entre qué es lo bueno y qué es lo malo, y se llama la tentación. Y a nosotros nos gusta caminar muy cerca de esa línea, pero llega el momento en que caminando por esa línea, y si quitamos la mirada por un momento de lo que es bueno, sin darnos cuenta, podemos caer del lado malo. Un error me hace cambiar de lado, y eso pasa porque nos hacemos la pregunta equivocada.
¿qué tiene de malo eso para mi vida? Si no estoy haciendo nada malo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta correcta es, ¿qué es lo que me acerca más a Dios? Amén, hermano. Solo de esa manera, hermanos, no podremos caer, hermanos, hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que me acerca más a Dios? Cada día nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que nos acerca? Hermano, solo usted sabe qué línea es la que está cruzando. Yo sé qué línea estoy cruzando. Mi amada desde luego sabe qué línea está cruzando y que no tenemos que cruzar más. Hermanos, que debemos saber que si cruzamos esa línea nos puede separar de Dios, y eso sería algo muy grave, hermanos, estar separados de Dios, hermanos. Claro, dice que nosotros no debemos de permitir que la tentación nos sobrepase. Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Amén. Dice en el libro de Corintios, en 1 Corintios 10:13, si nos adentramos en la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Hermanos, cuando caminamos en las cosas de Dios, Él ordena todas las áreas, hermanos. Así como existe la tentación, Dios también nos da una salida, hermanos. No nos preocupemos, hermanos. Sí, como dice mi esposo, que cuando caminamos en las cosas de Dios, Él ordena todas las áreas de nuestra vida. Amén. Trae su reino a nuestra vida. Amén. Ahora vivimos bajo un nuevo dominio, en el orden de Dios, y en esta hay una virtud vital en su reino, que es la fidelidad. Amén. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que el Señor nos dijera, buen siervo fiel? A mí me gustaría que cuando esté delante de Él me dijera, fuiste fiel. Amén. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 14, el Señor nos habla de la parábola de los talentos, y esta parábola describe la fidelidad y me hace recordar un ejemplo de ella, ya que cada uno de los siervos se les dio diferentes cantidades de talentos y cada uno hizo con ello conforme a lo que creyó que era bueno. Dios así nos da diferentes capacidades a cada uno, pero también quiere nuestra fidelidad. Y esta fidelidad debe ser como una actitud o una fuerza que nos haga constantes en lo que hagamos. Amén. Para Él o para servir a alguien más. Eso es ser fiel a alguien constante y comprometido. Alguien en quien puedas descansar, como así decirlo. Y si a esto le añadimos lealtad y compromiso, nuestra fidelidad estará enriquecida. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que son fieles, pero pocas somos leales. Es como cuando usted va todos los días a trabajar, es fiel a su trabajo, pero su corazón puede estar en otro lado. La lealtad le añade amor y fuerza mayor a su fidelidad. Hermano, nosotros te animamos a que permanezcas siendo fiel, y si has fallado, vuélvete al camino de Dios y añade esa fuerza de la lealtad para que difícilmente algo pueda moverte. Amén, hermanos. Bueno, pues como dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con total certeza, hermanos, podemos tener la confianza de que Dios nos perdonará. Sin la capacidad para hacerlo no sería Dios, desde luego. Él es el único Dios verdadero, como lo dice en el libro de Juan 17:3. Y digo, en este mundo, los dioses de este mundo o la idolatría, esos dioses no prometen en ninguna religión nada de eso, ya que Él ha hecho esta promesa, Dios ha hecho esta promesa y sabemos que no puede romper su palabra. Sabemos que esto irá en contra de su naturaleza, que Él no puede mentir, como lo dice en el libro de Números,
23:19. Nuestro Dios es un Dios fiel y no existe ningún otro que pueda hacer todo lo que Él pueda hacer y que ha hecho y que seguirá haciendo por los siglos de los siglos santos, hermanos. Bueno, amén, hermanos, pues aquí concluimos esta lección, la tercera lección acerca de la fidelidad de Dios y de nuestra infidelidad y de cómo ser fieles a Dios, hermanos. Esperamos que haya sido de edificación como lo fue para nosotros. Fuimos edificados leyendo todo esto, hermanos. Y bueno, pues ahora pasamos a la siguiente parte, que es la fidelidad a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, hermanos. Porque también eso cuenta dentro de la fidelidad de nuestra parte, ser fiel a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Como lo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Se me ayuda, Amarita? Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Demos con alegría, porque sabemos que a Dios eso le alegra, eso ve en nuestros corazones, hermanos, y eso premia al dador alegre, hermanos. Bueno, pues permítame orar, hermanos, por sus diezmos y por sus ofrendas. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Bendito y buen Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta tarde-noche por tu palabra, mi Señor, porque nos diste una palabra para tu pueblo y yo te pido, mi Señor, que la lleven a cabo, mi Señor, que la puedan llevar a cabo en sus vidas. También en esta hora, Padre, yo oro por sus diezmos y por las ofrendas de mis hermanos, mi Señor. Te pido que sean bendecidas, mi Señor, que bendiga sus hogares, que bendiga sus negocios, sus lagares, que bendiga sus empleos, mi Señor. Sabemos que hay un tiempo de escasez, tal vez, mi Señor. Yo te pido, mi Señor, que tú proveas en esas familias que en estos momentos no han podido diezmar o ofrendar, mi Señor. Yo te pido, Padre, que sean bendecidas las familias de la iglesia celebrando al Rey y las familias de todas las iglesias, mi Señor, sean bendecidas en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues quiero agradecer por el tiempo que dispuso para acompañarnos en esta transmisión. Y quiero invitarles, hermanos, a que se conecten el domingo a las 11 horas para la transmisión del servicio dominical, hermanos. Y que estoy seguro, hermanos, desde luego que Dios seguirá hablando como en cada servicio lo ha venido haciendo. Y también, hermano, también le invito a que esté atento a los anuncios que se comparten en las transmisiones y también en Facebook para saber cuándo regresaremos presencialmente a los servicios. Esperamos, hermanos, que sea pronto. Se les extraña, hermanos. Buenas noches y Dios les bendice. Hasta luego, hermanos. Bendiciones, buenas noches.